Yo soy José Ramón Villalobos, editor del Venezolano Colombia, y esto es El Venezolano Hoy. Bienvenidos todos. El programa de hoy llega a ustedes gracias a los siguientes aliados comerciales. Gumerland, la mejor opción para exportar café desde Colombia. MTC Express, tu conexión con Estados Unidos y Venezuela desde Panamá. Transcarga, línea aérea de carga nacional e internacional. Y doctor Héctor López, abogado de inmigración en Houston, en Texas. Hoy me acompaña en el programa Felipe Jácome, fotógrafo, artista, documentalista ecuatoriano, quien se conecta desde Quito. Un placer conversar contigo, Caracas, Quito, conectados en esta transmisión. Felipe, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Felipe, realmente para que la audiencia esté en contexto y justamente podamos entender la imagen que está de fondo de mi pantalla, es que especialmente conversar con Felipe, se lo decía minutos antes de esta conversación, realmente nos da incluso orgullo de poder conversar con un compatriota, vamos a decirlo así, latinoamericano, quien ha demostrado una especial sensibilidad hacia el fenómeno migratorio venezolano a través del documental Caminantes, en cuyo audiovisual, que es de su autoría, fue filmado y grabado por Felipe, documenta el recorrido de migrantes venezolanos, de manera que Felipe acompañó con su cámara a los compatriotas venezolanos en su travesía por los Andes colombianos. Felipe, ¿qué te motivó a ti especialmente poner las cámaras y el foco en el éxodo de migrantes venezolanos tú en Ecuador? Bueno, para comenzar, creo que en Ecuador el tema de la inmigración lo hemos vivido muy de cerca. El Ecuador es un país migrante, hemos migrado muchas veces. Uh -huh. Es un país de paso, es un país también de destino de migrantes, entonces es una realidad que nos atañe también a nosotros, ¿no? Por mi lado, o sea, a nivel personal, mi familia y yo salimos de Ecuador, migramos a los Estados Unidos en el año 99 a raíz de la crisis económica y política en el Ecuador. Entonces también por ese lado el tema de migración, el tema de movilidad humana es un tema que a mí me interesa mucho y que me siento bastante identificado. Si bien obviamente mi proceso migratorio con mi familia no fue el mismo que la de los compatriotas venezolanos que cruzan gran parte de Sudamérica a pie. Así es. Y justamente tú estás en Ecuador, de hecho, interesante una cifra que consiguió nuestro equipo de producción del Venezolano Hoy, y un dato interesante porque incluso según cifras que, como decía, manejamos acá en esta producción, desde 2017, Felipe, más de 1.600.000 venezolanos han pasado por Ecuador. Imagino que en medio de toda esa, de toda esa volumen de venezolanos que han estado, que tú has visto en Ecuador, te sensibilizó especialmente la historia de los migrantes venezolanos y de ahí te motiva porque tú empiezas el documental justamente diciendo que te sorprende cuando ves, y de allí un poco para explicarle a la audiencia la imagen que tengo detrás de mí, cuando ves a venezolanos trabajar con el bolívar, el billete venezolano, justamente haciendo carteras, origami, como una materia prima para poderlo vender y poder subsistir. ¿Eso fue realmente lo que a ti te disparó, por decirlo así, en documentar esta experiencia de caminantes? Así es, porque realmente, bueno, uno puede escuchar historias y uno le pueden contar sobre la situación en Venezuela, pero a mí realmente me impactó y creo que me sirvió de cierta manera ver justamente esa manipulación de estos billetes que no tienen ningún valor para, para, para plantearme una serie de preguntas sobre lo que estaba pasando en Venezuela y hasta qué punto la crisis había llegado que, eh, que, que, que ha hecho que los billetes no tengan ningún valor y el impacto que tiene eso en el día a día del pueblo venezolano. Entonces, yo quise un poco replicar ese impacto que tuve cuando vi estos billetes que no tenían ningún valor
y terminé por unir las fotografías las imágenes que tomé en la ruta, acompañando a los caminantes, con los billetes que pude adquirir en la frontera con Venezuela. Sí, porque justamente, de hecho, Felipe, para un poco de contexto a nuestra audiencia, ¿qué tengo yo en el fondo? ¿Es una foto, una composición que tú hiciste? Sí, justamente la obra de los caminantes es una obra artística, es una obra fotográfica en la que yo he utilizado los billetes como trasfondo y he transferido las imágenes que tomé a lo largo Ujú. de la travesía que acompañé a los caminantes venezolanos sobre los billetes. La verdad es que esta idea vino después. Yo primero me fui a la frontera con Venezuela, a la frontera con Cúcuta, hago una parte del trayecto acompañando a los caminantes y después comienzo a pensar cuál es la mejor manera de, de hablar de esta situación, de hablar de este fenómeno. Yo creo que, o sea, creo que mis imágenes muestran la situación y el camino de la gente que está que es parte del éxodo, ¿verdad?, de Venezuela. Y ha habido muchos fotógrafos que han hecho un gran trabajo documentando esto, fotógrafos documentales muy, muy buenos, pero yo quise darle un valor agregado, agregarle como una dimensión adicional a la foto al transferirla sobre los billetes para justamente provocar que la gente que ve la obra piense en qué ha llevado a que se dé esta situación de migración, un poco a juntar la causa con la consecuencia, ¿no? Ah, tú sabes qué interesante, Felipe, porque tú estás en Quito, yo en Bogotá, lo decía al principio, y por el centro de Bogotá, yo también me sorprendí, te estoy hablando de hace como unos 2 años aproximadamente, caminando por el centro de Bogotá, que seguramente quizás tú conoces, me encuentro unos venezolanos justamente trabajando con una manualidad realmente admirable y una habilidad armando carteras, armando billeteras. Y llegó un momento, para mí como venezolano, de pronto ver la unidad monetaria de mi país y el Bolívar y le pasaba a todos los compatriotas, realmente además de sorpresa había tristeza, dolor y una reflexión, porque justamente eso lo puedo identificar en tu trabajo de caminante. ¿Sabes qué? Estabas hablando, Felipe, sobre valor agregado, un valor agregado que yo veo en tu documental, entre otros, y es que efectivamente tú fuiste un testigo directo, o sea, tú caminaste con los caminantes venezolanos, de manera que tú viviste esa experiencia, dormiste incluso en medio del frío, dormiste en medio de las montañas. Yo realmente me gustaría, yo no he tenido esa oportunidad, y soy periodista en Colombia, y no he tenido la oportunidad de hacer, incluso recorrer y seguir esa travesía. ¿Cómo viviste tú como compatriota latinoamericano y como documentalista esa experiencia? ¿Cómo la viviste? Bueno, yo creo que es una experiencia muy fuerte, es una experiencia que le parte el corazón a cualquier persona, de escuchar no solo la experiencia de la gente mientras camina, sino de Sí. las razones por las cuales tuvieron que salir, ¿no? Creo que para mí la frase que regresaba a cada momento cuando hablaba con la gente en la ruta es: lo hacemos por los niños, por los niños, por los niños. Entonces esto de por los niños a mí se me quedó muy grabado y uno en la ruta ve muchos niños, ¿no? Entonces inclusive la situación de desesperación, porque realmente es eso, de la gente que no puede subsistir más y que no puede dar a sus niños todo lo que necesitan, es lo que los motiva a salir, ¿no? Entonces, para mí fue por un lado una experiencia muy dura, que a uno se le parte el corazón porque ve la situación en la que la gente sale. Pero no sé si decir que fue también una experiencia, eh, o sea, que fue una experiencia bonita en el sentido de que a lo largo de la ruta, si bien hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre y hay mucha tristeza,
también hay mucho humor y mucha alegría y ese sentido del humor del venezolano, siempre echando broma, con un optimismo que realmente al principio a mí no me cuadraba, ¿no? Ver esta situación desoladora y este optimismo y este sentido del humor al mismo tiempo. Y yo creo que habla de una cualidad humana del pueblo venezolano que es bastante admirable. Sí, sí, eso dicen algunos amigos también, Felipe, me dicen, José Ramón, ya va, yo estoy viendo a venezolanos protestando por la violación de derechos humanos y en medio de la protesta hay como, no es decirte que hay una risa, pero sí hay como un humor en medio de ese contexto de protesta, de situación, un poco lo que tú estás describiendo, eso caracteriza justamente al pueblo venezolano. Pero ¿sabes qué, Felipe? Y se ve claramente reflejado en tu documental, y es la madre venezolana caminante, la historia de Erika, por ejemplo. Yo me quedé con Erika, que no he podido soltarla desde que vi tu documental. ¿Qué nos dices, César? Bueno, realmente que para mí es admirable y me saco el sombrero a cualquier persona que sale de su país, que sale de su casa buscando una vida digna para él o ella y para sus niños. Y ciertamente uno ve eso en las mujeres, en las madres que van cargando a sus niños y que tienen que están completamente decididas a buscar un mejor futuro para ellos, ¿no? Se ve Eh, bastantes mujeres, se ve eh, bastantes niños. Felipe, ayúdame a explicarle a la audiencia quién es Erika, una venezolana de 41 años que emigró. Ayúdame brevemente a presentar, vamos a decirlo así, ese personaje de tu documental. Sí, bueno, la obra de los caminantes, que es esta obra fotográfica, esta obra Fotografía. artística, fue el resultado de la caminata. Y al documental que tú haces referencia, es un documental corto, de menos de 10 minutos, que lo producimos, que fue el resultado de la producción de la obra de los caminantes para el Centro Cultural Metropolitano de Quito. De El Centro aquí. Cultural Metropolitano de Quito es el museo más importante quizás del Ecuador, ciertamente de Quito, que está en la Plaza Grande, al lado del Palacio Presidencial. Y fue una vez, bueno, hace exactamente un año que me invitaron a mostrar la obra de los caminantes ahí, que yo tuve que, para comenzar, eh, imaginar estas obras que eran chiquitas, imaginarlas en grande, Ujú. ¿verdad? Imaginar cómo podía producir la obra en grande para llenar las salas de este gran museo. Y ahí se presentó la oportunidad de hacer que esta obra sea más bien algo colaborativo. Entonces, Erika es una de las 5 mujeres venezolanas que viven en Quito ahora, que yo convoco, que yo reúno para que ellas me ayuden en la producción de estas obras para el Centro Cultural Metropolitano. Al ser obras grandes y todas estas obras son hechas a mano, nos pasamos casi un mes produciendo la obra, pegando billete por billete sobre tablas y después trabajando en cuarto oscuro, un proceso de aluro de revelado de plata que es cómo se transfiere de manera análoga Sí, lo la vi. imagen sobre los billetes, que es lo que vemos atrás tuyo. Entonces, Erika es una mujer de 41 años, de las afueras de Caracas, que ella sale con su niño pequeño, Ujú. llega hasta San Cristóbal. Ahí una cuñada le da un poco de plata para cruzar y desde que llega a Cúcuta comienza a caminar. Y ella llega al Ecuador con su niño un par de semanas después y en Quito decide asentarse y yo la conozco, sí, unos meses después de que ella llega, y ella es parte de este grupo de mujeres con quien producimos esta obra. Y quizás lo último que quisiera decir en cuanto a esa colaboración es Sí. que fue realmente algo muy interesante, fue muy rico en el sentido de que, bueno, por un lado, yo pude ayudar a estas 5 mujeres venezolanas dándoles un trabajo digno, en un lugar seguro, por un tiempo determinado, también para que ellas conversen, muchas de ellas para que sanen después de haber recorrido
y de haber vivido muchas cosas muy fuertes. Y por mi lado, yo creo que la obra realmente gana gana un valor agregado, adicional, porque estas obras ya no son solo no son solo mías, ¿no? No es que solo yo las hice, sino que estas mujeres que caminaron, que cargando a sus niños, llevando su maleta, ellas ahora son las autoras de la obra, y yo creo que hasta cierto punto sus vivencias, sus experiencias, su energía está plasmada de cierta manera en esas obras que ahorita están en este museo aquí en Quito. ¿Están en este momento todavía, Felipe, expuestas en el Museo de Quito? Sí. Sí, justamente en este momento están en el museo. La obra se inauguró el 21 de diciembre del 2020, cuando reabrieron el museo, pero al poco tiempo, al poco tiempo volvieron a cerrar el museo por las medidas de bioseguridad del municipio con relación al COVID. Y ahora lo vamos a reabrir la obra a partir del miércoles de la próxima semana, y estará en sala hasta el 2 de mayo. Entonces tendremos un par de mesecitos para mostrar la obra al público que quiera venir al museo aquí en Quito. Sí, porque justamente, Felipe, cuando tú hablas de que yo lo llamo una suerte como de integración de tu trabajo con los migrantes y los migrantes con tu trabajo, que al final es un único producto que se puede efectivamente ver, porque incluso pareció un momento mágico cuando participan del revelado, por ejemplo, que tú lo muestras en uno de los, creo que es Erika que está ahí contigo, revelando que ese es un momento mágico, quien ha tenido la oportunidad de poder ver cuando se llega a reflejar punto a punto la imagen fotográfica en medio de químicos y el proceso revelado que tú señalaste, de manera que ahí yo en medio, hemos hablado de dolor, de hambre, ¿no? De todo ese proceso que han vivido esos migrantes, pero esa parte mágica, fíjate que Erika llega a emocionarse, ¿cierto? Llega a emocionarse, a participar y dice que es mágico, recuerdo que dice en un momento. Entonces, yo rescato mucho eso de tu obra, que hay algo también de interpretación, de reflexión y de invitación. Te confieso que hay una frase, Felipe, que a mí especialmente me invitó a reflexionar, es cuando creo que Erika dice, alguien nos vio. Wow, esa frase, al final alguien nos vio, es como, bueno, existimos, somos visibles los caminantes. ¿Qué me dices de estas reflexiones? Realmente yo creo que esa frase responde a todo el proceso de migración, que es un proceso extremadamente duro, Uh ¿no? -huh. La gente sale caminando, esperando que alguien, o con alguna esperanza de que alguien los lleve en su carro, en su camioneta, en su camión, un poquito más allá, que alguien les ayude con algo de comida, con alguna cosa para tomar. Entonces, y la gran mayoría de gente decide no ver a Sí. las personas que están caminando a lo largo de la vía, o deciden ignorar esto, ¿no? Y eso es a lo largo de la vía, y después, una vez que la gente se asienta en la ciudad o en los pueblos donde decidan llegar, hay también una invisibilización muy fuerte, resultado de la xenofobia, que lastimosamente en todos nuestros países, a pesar de que hemos sido migrantes, también existe en la sociedad, ¿verdad? Entonces, esa experiencia de ser visibles, y de que ellas puedan contar su historia es, es, es importante, porque no se lo da por hecho. Ellas no lo dan por hecho porque Sí, creo que se han sentido muy invisibilizadas. así es. Y así es. Por eso esa frase, alguien nos vio, yo me quedé con esa frase del documental. Quiero hacer una precisión, Felipe, porque entonces tenemos el documental Caminantes, porque esa precisión no la hice desde el principio, está justamente el documental de unos 10 minutos de Caminantes y la obra que se expone en el Museo de Quito, que son unas fotografías intervenidas y en composición, para poner un poco en contexto nuevamente a nuestra audiencia. Tú sabes, Felipe, que yo también logro identificar, especialmente en el documental, cuando lo vi, un enfoque sobre derechos humanos, porque ¿quién le duele? En un momento yo lo preguntaba en un programa, ¿a quién le duele los migrantes venezolanos? ¿Quiénes son realmente quien puedan
acompañarlos como tú que tomaste esa iniciativa de cruzar esa travesía, de manera que ahí yo logro ver esa intención y ese mensaje que yo identifico en tu trabajo, porque por eso la próxima pregunta es, ¿qué mensaje consideras tú central en tu trabajo? ¿Tiene que ver con derechos humanos? Bueno, ciertamente el tema de derechos humanos está en el centro de todo, de la obra. Y para mí el mensaje es justamente este tema de visibilizar, de motivar a la gente a entender lo que está pasando, y a reflexionar sobre la situación que vive esa gente mientras camina. Y después ya en los países, ¿no? Y hay un tema, y el tema de derechos humanos creo que es transversal en ese sentido, que quizás la obra no habla específicamente de esto, pero es algo que sí es algo transversal en la obra. Felipe, ¿qué aprendiste de los migrantes venezolanos? Uf, qué difícil pregunta. Em, bueno, como te decía, esa manera de ver la vida a pesar de tanta precariedad, de tanta vulnerabilidad, de tanto sufrimiento en el camino, esa manera de ver la vida con tanto optimismo y con sentido del humor, creo que es algo con lo que yo me he quedado. Em, Creo que eso para mí fue una enseñanza importante. Y quizás lo segundo sería que, que esto puede pasarle a cualquiera, ¿verdad? Uno conoce en la vía gente que ha salido de diferentes partes de Venezuela, con diferentes niveles de educación, de diferentes estratos socioeconómicos, y uno se da cuenta que quizás uno da por sentado de que sí, yo tengo mis comodidades, tengo mi título, cualquier cosa, pero eso no te garantiza. Porque hay mucha gente que vivía bien, o sea, Venezuela era el país más rico de América Latina. Y ahora dónde está, y ahora esta gente que ha tenido que hacer para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, para mí eso es, si bien la crisis venezolana ha sido una de las crisis económicas más grandes que ha habido Ujú. en la historia reciente del mundo, para mí este tema es que le puede pasar a cualquiera. Entonces yo también me quedo con eso. Sí. Me gustó esta respuesta, esta reflexión que acabas de hacer con la pregunta de qué aprendiste de los migrantes venezolanos, porque, como decía, testigo de primera mano, ya has convivido, hay una sensibilidad, que es básicamente lo que podemos ver en tu trabajo de tanto fotográfico como del documental Caminantes. Ya para terminar, Felipe, quería preguntarte sobre dónde podemos ver el documental y si esta obra que está en el Museo de Quito se podrá ver en Bogotá, por ejemplo, u otro país de América Latina? ¿Estás más o menos haciendo alguna planificación? Entiendo que la pandemia quizás los planes ahorita no son como muy fáciles de proyectar, pero ¿lo tienes previsto? Me encantaría poder mostrarla. Como tú dices, el tema de la pandemia nos bloqueó a todos, Sí. nos paralizó a todos. Entonces, por el momento estamos mostrando esto aquí en Quito. Esperamos llevarlo a Miami en los próximos meses. La obra se lo puede ver, la obra y el video, este pequeño documental que muestra cómo se hizo la obra, se puede ver en mi página web, felipejacome.com. /caminantes, ahí uno llega directamente a la página de los caminantes. Entonces, cualquier persona puede verlo, y ahí también está mi información de contacto. Entonces, para cualquier pregunta, para cualquier reseña, estoy a la orden. Sí, Felipe, quería también conocer, ya para terminar, de quién es Felipe Jacome, ¿no? Según hemos leído, incluso tú has hecho material, trabajo fotográfico que ha sido publicado en National Geographic y en otros grandes medios del mundo. Tú te dedicas en Ecuador, vives en Ecuador, te dedicas a la fotografía, al documental, un poco sobre tu perfil, tu biografía, por favor. Sí, bueno, yo mantengo un pie en Estados Unidos porque después de muchos años logramos sacar la residencia allá, Ujú. eh, y otro pie en Ecuador. Yo he sido fotógrafo documental por ya más de 10 años.
y siempre trabajando con temas sociales, con temas de derechos humanos, con temas de movilidad humana. Y sí, bueno, justamente Caminantes ha sido como una gran experiencia porque creo que de cierta manera pudimos tomar imágenes que quizás las vemos todos los días en los noticieros, en los periódicos, y darles este valor agregado con los billetes y formar y crear una obra artística que ojalá pueda llegar y tocar las fibras de las personas. Sí, así es. Felipe, en nombre de todo el equipo del Grupo Editorial El Venezolano, de todo el equipo del Venezolano Hoy y de los venezolanos especialmente, quienes te están viendo en muchos países a través de este programa, yo quiero agradecerte sinceramente por tu trabajo. Realmente yo logro conocer allí un talento, una sensibilidad, una reflexión que valoro muchísimo como venezolano, especialmente como ciudadano. De verdad que te agradezco muchísimo. Gracias por haber compartido tu experiencia y tu talento y sensibilidad con nosotros acá en El Venezolano Hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón. Gracias. Chao, hasta luego.